Espectacular. Bueno, como dijo Connie, bienvenidos a todos a este webinar. En primera instancia, si te parece, Delphi, te dejo presentarte. Bueno, buenos días a todos. Soy Elfina Perrota, soy asesora y consultora en la firma de Sisio. Hacemos todo lo que es compliance y, bueno, lo más interesante, o al menos para mí, todo lo que es prevención de lavado de activos. Em, Estoy hace 8 años en la consultora y tengo certificación ACAMS. Espectacular. Bien, y por este lado, Valentín Campolo, ejecutivo de cuenta para Argentina del mercado de capitales, seguros y SGRs. Bienvenidos a todos, muchas gracias por concurrir al webinar. Ante todo, presento muy rápidamente, Complif es una plataforma enterprise que centraliza y automatiza procesos para entidades financieras con foco en innovación y cumplimiento normativo. Actualmente estamos trabajando con ALICs, bancos, fintechs, PCPs, todo a lo largo no solo de Argentina, sino también de América. Entonces, Delphi, un poco el tema a tratar hoy es la resolución WIF 78-2025, que trata ahí de cómo armamos un buen perfil transaccional, ¿no? En primera instancia, te consulto, ¿no? ¿Cómo se está construyendo hoy en día un buen perfil transaccional en las distintas entidades? ¿Y cuál crees que, dependiendo un poco capaz la licencia, cuáles son los principales desafíos de armarlo? Bueno, es muy variado, ¿no? Cómo se construyen en mis clientes, tengo de todo. Hay metodologías mucho más efectivas que otras. Yo creo que para mí lo más importante es que primero el sujeto obligado entienda en serio su operatoria, y mismo cómo los clientes, ¿no? O sea, su producto o el producto que ellos ofrecen y cómo sus clientes operan. Porque no se puede usar o sea, no se puede copiar un perfil transaccional que sirve en un sujeto obligado y pegarlo en otro porque probablemente no sirva. Entonces, eso creo que es lo principal, ¿no? Dependiendo del sujeto obligado, la documentación que vamos a tener de los clientes, la facilidad que tenés que tu cliente te entregue documentación, porque, o sea, si yo estoy hablando con un cliente mío, compañía de seguros, no tenemos un solo papel. Si estoy hablando con un PCAB, tenemos todas certificaciones contables de 400 hojas, y si estoy hablando con un alico, con un banco, te entregan el recibo de sueldo, o sea, balances. Entonces, creo que eso es súper importante, entender el producto y el cliente para sobre eso armar la metodología, ¿no? Los desafíos, la política que conozca a su cliente, sin duda, conocer correctamente al cliente y tener una buena política que no esté solo escrita, sino que realmente se aplique también, porque en la teoría tener un manual o un anexo confidencial y la política escrita es hermoso y la entregas en la inspección o al revisor y está divina, pero después te van a pedir, bueno, mándame, y ahí empezamos el tema de que se empieza a complicar un poco. Así que creo que esa es mi primera recomendación. Realmente tomarse el tiempo de entender qué hace la compañía y cómo los clientes operan, sin duda. Espectacular. Y ahí, consulta, ¿qué crees esto de lo hago 100% de forma automática, lo hago 100% manual, encuentro una forma mixta de hacerlo? ¿Qué ventajas ves que puede llegar a aparecer para cada uno de estos métodos? Mira, voy a hablar primero de manual, ¿no? Manual, tenés la ventaja de que al hacerlo manual, o sea, te enfocas en cada cliente, independientemente te tomas el tiempo, agarras la documentación y vas armando el perfil. Obviamente, la desventaja, que es mucho más grande que la ventaja, es que dudo que acá todos los que estén puedan tomarse el tiempo de manualmente armarle un perfil a cada cliente. Este, Porque las transacciones te pasan por encima, el área de compliance suelen ser chicas y las que menos le preocupan a la compañía no tenemos recursos. Entonces obviamente que manual no te alcanzaría el tiempo para estar haciendo, y además lo tenés que armar y después estar validando que las operaciones encajen dentro del perfil, ¿no? Automática, que si bien parece como el futuro al que todos quieren llegar, también tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Obviamente la ventaja es, una vez que vos ya lo tenés dentro del sistema y el cliente te opera por encima de ese perfil, te llega la alerta automática, la podés gestionar, lo tenés todo dentro del sistema. Entonces, tiene sus ventajas de que es mucho más rápido poder hacer el control, pero vos vas a tener una forma de calcularlo que
no sé si por ejemplo lo tenés en función de lo que el cliente te declara al momento o en función de límites o niveles, vos estás tomando todo el universo de clientes que te opera de la misma manera y estás encuadrando todos tus perfiles de esa forma, ¿no? Si no los tenés bien calculados, vas a tener 300 saltos de perfil porque tenés los límites mal o los niveles mal. Si vamos a algo mixto, uno puede armar un perfil que es mucho más ventajoso, porque vos puedes tener definido un perfil inicial para el cliente, que puede ser o en niveles, en función del nivel socioeconómico que se saque de algún buro de crédito, en función de lo que el cliente te declara, o porque le pedís documentación al momento del inicio, determinar ciertos límites o niveles de perfil y después ir hacia a la parte manual de decir, bueno, a este cliente me quiero operar por encima, voy y a este cliente le actualizo el perfil de forma manual, concentrándome en este cliente en específico porque necesita operar más, siempre obviamente con documentación de ingresos. Entonces te puedes enfocar en el cliente que realmente necesita el aumento de perfil, analizándole la documentación, y encontrás un equilibrio entre ambos, sí, entre ambos mundos del manual y automático, sin duda. Espectacular. Y ahí, por último, un poco la disputa que escucho mucho con clientes es comercial, compliance, sistemas. ¿Quién realmente lidera o define este perfil transaccional? A ver, si te habla del final asesores, si mis clientes fueran perfectos, compliance, obviamente, ¿no? Y me imagino que todos los que están acá quieren que sea compliance el que lo lidere, pero como todo en la vida hay que encontrar un equilibrio, las empresas tienen que ganar plata, tanto para que tengan área de compliance como o sea, tienen que ganar para que les vaya bien. Y si vamos a algo súper restrictivo, a nivel comercial te mata porque el cliente se te va a la competencia, ¿no? Y además siempre uno se está comparando con la competencia. Che, pero tal le permite operar tanto. Bueno, recomendaciones. Buena comunicación con el área de comercial y de sistemas. Siempre lo debería armar compliance y tener el soporte de ambas. Y todo esto siempre va a poder ser posible siempre y cuando el directorio baje esa línea. Por lo tanto, yo siempre le digo a mis clientes, el trabajo del de compliance no es asegurarse que todos los perfiles estén ok, que esto sea así, que esto sea, sino poner en conocimiento del directorio los riesgos que se están asumiendo. ¿Por qué? Porque el directorio tiene que tomar sus decisiones conociendo los riesgos. Si vos al directorio no le estás diciendo, mira, si yo armo el perfil así como quiere comercial, se me van a estar pasando este tipo de operaciones, si estas operaciones se me pasan, las multas pueden ser de 1 a 10 veces lo que opera este cliente, te traigo estos casos en puntual, si nos viene una inspección nos van a pedir esto y no lo tenemos. El directorio tiene que tomar la decisión comercial sabiendo los riesgos que hay en función de cómo se van definiendo comercialmente los productos y los servicios. Si se hace eso y tenés una buena comunicación con el directorio te baja la línea comercial y comercial empieza a cooperar. O sea, y de verdad lo digo porque funciona así. Si vos tenés un directorio que es totalmente comercial, nunca le vas a ganar la lucha, jamás. Jamás. Entonces, lo mejor siempre es capacitarlos. Oye, realmente tomarse el tiempo de mandar correos y todo. ¿Quién paga la multa finalmente? Es el directorio. Entonces, ellos los que tienen que conocer. Aprovechar el cambio, que ya no está nuevo, bueno, porque ya tiene más de un año, ¿no? Pero el cambio sancionatorio para bombardearle al directorio con las sanciones que pueden tener. Está bueno, porque de verdad que les da miedo cuando las sanciones, porque antes las sanciones eran ridículas, 300.000 pesos, 400.000 pesos. Obviamente que viene un poco de la mano el riesgo reputacional, una empresa grande que salga en el diario con una sanción te mata, pero bueno, económicamente al directorio tal vez no le afectaba tanto. Ahora sí, entonces, tiene que definir la compliance, pero con el soporte de comercial para encontrar un equilibrio, con sistemas para que te ayude a la parte técnica y de sistemas y herramientas a hacerlo, pero obviamente que acá está faltando el directorio, porque el directorio es el que va a tener la palabra final y dar el soporte a compliance de tener la voz dentro de la compañía de poder tomar ese tipo de decisiones. Espectacular, Delphi. Bien, entonces, una vez que ya casi lo tenemos construido, hoy capaz que no tanto, pero hace
algunos años atrás, mantenerlo actualizado capaz que era un poco complicado. Entonces, ¿cómo lo mantenemos actualizado? ¿Cómo es la recalibración de este perfil transaccional, ¿no? Acá te pregunto, ¿qué desafíos prácticos surgen al actualizar y tratar de recalibrar el perfil, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no?, el comportamiento real, y ahí real subrayado, del cliente? Mirá, en principio te voy a decir que el gran problema que existe es que si el perfil, no tenemos un buen perfil calculado, y acá lo ato con lo primero que dije es entendamos el negocio y entendamos cómo operan los clientes, si nos saltan 300 alertas por mes para recalibrar el perfil, ya eso va a ser un problema, porque vamos a tener los deadlines de los 90 días para atender alertas, que es una situación, en mi opinión, mucho peor frente al regulador que tener perfiles con montos mucho más elevados y que vos digas, ah, sos muy laxo, porque si vos estás cerrando la alerta al día 91, estamos en una sanción. O sea, es una situación que no está buena porque es mucho incumplimiento, ¿no? Entonces, si te están saltando muchas alertas de salto de perfil, claramente ese perfil no está funcionando, ¿no? Entonces hay que reverlo. ¿Y cómo? Y bueno, hay que tratar de encontrar situaciones que te permitan ayudar. Obviamente, si tenemos situaciones en las que el cliente no contesta, bueno, tratar de decir, bueno, me voy a fuentes, buro de créditos, trato de sacar un poco de información por otros lados, como para tratar de recalibrar el perfil sin depender tanto de la documentación del cliente. Obviamente que hay momentos en los que la operación supera lo que se puede encontrar, ¿no? Pero bueno, ya los casos empiezan a ser menos. Entonces, sí hay que recalibrarlos. Te agarro un segundo con la pregunta que me ibas a hacer después de con qué frecuencia. La primera que te voy a decir es por nivel de riesgo. Si el cliente es de riesgo alto, todos los años cuando le pedís la documentación de ingresos actualizada, le tenés que recalcular el perfil. Riesgo medio, como mínimo lo tenés que hacer. Ahora todas las normas están yendo a 3 años en vez de 2, así que bueno, voy a decir 3 años como mucho, reactualizar el perfil, y riesgo bajo, bueno, como muchísimo también riesgo bajo, cada 5 años. Pero todo esto se adelanta si tenemos alertas del cliente, obviamente. Si nos salta una alerta de perfil, claramente hay que actualizar pedir documentación y actualizar el perfil. ¿Alguna otra alerta que no necesariamente sea por perfil, pero que tengas otra alerta de monitoreo por otro tipo de transacción y que tengas que actualizar? Ese es un momento para aprovechar y actualizar el perfil transaccional del cliente. Tienen que tener alertas de cambio de nivel de riesgo. ¿Por qué? Pues si ustedes tienen un cliente que estaba en riesgo bajo y les pasó a riesgo medio o riesgo alto, hay que actualizar el perfil. Y además de todo el legajo en función de la debida diligencia estándar o reforzada según el nuevo nivel de riesgo. Pero esa alerta viene muy de la mano también con el perfil porque te ayuda a entender también al cliente. Si se hace en la Espectacular. práctica, si no se hace, tenés saltos de perfil y tenemos todo desactualizado. Por lo tanto, sí, obviamente pasa, pero para que funcione, es importante seguirlo con este criterio, ¿no? Para que empiece a funcionar bien. Genial, Delphi. Perdón. Y ahí, bueno, un poco ya esto de qué señales o alertas disparan una revisión, ya lo estuvimos charlando recién. ¿Ves acá la tecnología como algo que ayuda o que complica, ¿no? O sea, mantenerlo actualizado en base a un índice capaz como para evitar molestar al cliente solicitándole documentación. ¿Ves acá la tecnología como algo que puede llegar a ayudar o recaigo siempre en yo hacerlo de forma autónoma? No, no, sin duda que puede ayudar. Por ejemplo, cuando los años, ahora ya la inflación está un poco más estancada, si bien todavía seguimos teniendo, pero por ejemplo, cuando veníamos con la inflación del 20% mensual, si el perfil no se iba actualizando con inflación, te quedaba desactualizado en un mes, por más de que te haya entregado recibo de sueldos o el balance o lo que quieras, ¿no? Si estabas mirando el perfil transaccional de una jurídica y el balance te lo cerraba en diciembre y vos estabas en marzo del 2025 con el de diciembre al 2023, no había forma de que te cierre el operado con el balance. Entonces, eso es otro punto que uno puede aprovechar de la tecnología y poner adicionalmente, además de para el perfil, no sé, ingresos, patrimonio neto, dependiendo de la actividad se puede tomar inversiones, también siempre poner un componente, en verdad te agarro dos, uno de inflación y el porcentaje tal vez puede depender del nivel de riesgo, cada cuánto lo vamos a actualizar, y otro también es el desvío, ¿no? Yo
dependiendo del nivel de riesgo del cliente, lo ideal sería segmentarte las alertas de perfil. Si vos tenés un cliente de riesgo alto, el porcentaje de desvío que yo le voy a dar del perfil tendería a ser menos. ¿Por qué? Porque para mí, como el cliente tiene mucho riesgo, yo no quiero que supere por más de, por ejemplo, 15% el perfil transaccional que yo le asigné. Si el cliente es de riesgo medio, le puedo dar, bueno, un poco de desvío, un poco adicional, y le puedo dar 20, 25. Entonces, sumarlo al nivel de riesgo, y esto solo se puede hacer, obviamente, con tecnología, porque si se hace el control manual, ya es muy complicado sacar el desvío y demás, ¿no? Pero eso es otra herramienta que se puede usar para mejorar los perfiles. Tendrías que tener muy bien afilado el Excel, ¿no? En ese caso. Totalmente, buenas fórmulas. Y ahí, Delphi, última pregunta que te hago de esto es, en base a tu experiencia, ¿vos ves que esto que estás mencionando se cumple o como dijiste, solamente queda escrito en el manual y queda ahí? Si la compañía es prolija y desde el directorio hay una buena bajada de línea, se cumple. Yo tengo compañías donde realmente el directorio es totalmente comercial, pero totalmente comercial y me cuesta mucho porque cada cosa que quiero hacer no es que no me lo permiten hacer, o sea, ni se entera ni me responden un mail. Entonces, en esos casos es imposible cumplirla, sin duda, porque no, o sea, si el directorio no me da bola, el comercial menos, porque el comercial generalmente a veces va por comisión, entonces no le importa. Por lo tanto, se cumple si la compañía tiene un buen gobierno corporativo, ¿no? El directorio baja buena línea. Y de la mano te engancho, buen política de KYC, porque si tenemos un proceso de alta de cliente donde me faltan la mitad de los datos, me ha pasado de hasta no tener el mail del cliente, te imaginarás que si no tengo el mail, pedir documentación adicional es súper difícil. Entonces, sí se cumple, pero tampoco es que se cumple en el 100% de los casos. O sea, hay que trabajarlo. Es un punto, creo que dentro de todos los cumplimientos que hay que hacer de la norma de prevención de lavado, es uno de los puntos más complicados de lograr un equilibrio. Ok, buenísima. Bien, pasando al siguiente punto, ¿no? Y un poco lo que armó este webinar. Resolución 78-2025. ¿Cuáles son los nuevos umbrales? Es decir, ¿qué cambió de verdad? Porque yo cuando empecé a enviarles invitaciones decía, no, esto es solamente para los escribanos o para... No, bueno, hay algo acá que nos une. ¿Realmente cuál fue ese cambio? Sí, lo que pasa es que la norma, es verdad, tiene, cuando tuvimos la reunión yo te dije, esta norma, en realidad habla, que dudo que acá haya gente de ese mercado, de mercados del registro automotor, que son las normas que son anteriores al 2017, que traje el enfoque basado en riesgos y todavía sigue hablando del cliente ocasional y habitual, que opera más de tanto o menos de tanto. Pero hay un artículo que modifica la definición de perfil transaccional, en donde viene un poco de la mano con el comunicado que sacó el Ministerio de Economía junto con Arca y Banco Central hace unos meses ya, de que otra vez los sujetos obligados no pueden pedir declaraciones juradas de impuestos. Esto se había prohibido, lo volvieron a levantar, estábamos todos felices porque qué más lindo que pedir una declaración jurada de impuestos y hacer con eso un perfil transaccional. Ahora de vuelta no se puede pedir. Obviamente que este cambio de que no se puede pedir vino o va a venir, porque todavía no vinieron todo lo que se prometió en esa conferencia, pero bueno, vendría con cambios como por ejemplo aumento en todo lo que es límites para la reportería, y acá hablo de todo, tanto Arca, Banco Central como lo que es WIF. WIF todavía no habló demasiado, pero bueno, me imagino que va a ajustar sus reportes mensuales con nuevos límites. Pero también viene de la mano con lo que se supone que se prometió, es que el cliente va a poder desde Arca, en vez de descargar la declaración jurada para mandarla, descargar, por lo que se entendió, un resumen o una declaratoria que va a salir desde Arca con ciertos datos que eso sí se lo podrían llegar a entregar a los sujetos obligados. Todo esto estoy hablando en potencial porque obviamente que de esto no salió nada, ¿no?
Pero eso yo creo que es el cambio más importante que trajo, porque bueno, o sea, la parte impositiva no sería un factor que se puede utilizar dentro del perfil transaccional, como si ya la parte patrimonial o la parte de ingresos de recibo de sueldos, constancia de pago de monotributo, estados contables, la certificación contable que es el PCAB, es lo único que te entregan. Em, entonces, creo que eso es el gran cambio que trajo. Los umbrales, creo que al público acá no le afectan demasiado porque son específicamente para los sujetos obligados que no tienen norma con enfoque basado en riesgos. Espectacular. Ahí, este tema lo charlamos hace poco en la oficina y Jimena tocó un tema que dice, si bien no es obligatorio solicitárselo hoy, el cliente lo puede adjuntar de manera voluntaria, ¿no? Bueno, eso viene, claro, con lo anterior. Lo que no se puede hacer, no puede quedar registro, claro, es de que el sujeto obligado en un correo cuando hace la documentación adicional o por los chats por los que le hablan al cliente, que le esté diciendo, entre la documentación que me puedes mandar está la declaración jurada de ganancias. Bueno, eso no se puede poner, sin duda, no se puede poner. Si vos le pedís documentación de ingresos y el cliente te manda la declaración jurada de ganancias, obviamente que no la vamos a eliminar y la vamos a... Así que sí, sí, totalmente. Lo que no se puede hacer es pedirla. Ujú. Espectacular. Bien, Delphi, tocamos este tema un poco candente hace unos minutos. Quiero hacer hincapié en esto. Consenso o falta de, como dice ahí, entre compliance y comercial. ¿Qué opinás acá? Bueno, acá viene un poco de la mano lo que vengo charlando, ¿no? No son áreas que son enemigas o no tendrían por qué serlo, si bien es como, yo creo que el área de compliance, creo que esto está cambiando igual, ¿eh? Pero yo no sé, tal vez los primeros años, el área de compliance era como... ¿Viste? El área de terror que nadie quería, el área enemiga, que querían sacar un nuevo producto y va el área de compliance atrás diciendo, no, pero este producto, si no tiene esto, si no tiene esto, no se puede sacar. Creo que hoy en día esa visión, y para mí viene un poco de la mano, gracias a las nuevas, las fintech, los PCPs, los PCAB, como que son áreas en donde la conciencia de los directores y de los accionistas viene con un poco de esto normativo. em, Hace que se esté viendo desde otro lado, ¿no? Entonces, donde, en algunas más y en otras menos, ¿no? Pero en donde ya en la mayoría de mis clientes nuevos, a mí me meten desde antes de que salga el producto, diciéndome, Delphi, quiero hacer esto, ¿qué tendría que hacer? En cambio, en otras, me entero cuando lo están publicitando y el de compliance también, ¿eh? Cuando salió cuando salió el LinkedIn, lo que está sacando la nueva empresa. Entonces, creo que lo primero es no verse como el enemigo, porque el área de compliance no lo es. Es entendible, ¿no? Que para el directorio el área de compliance es un gasto y no tiene ingresos, en lo más mínimo, cuando comercial es totalmente de ingresos. Entonces, Total. eso obviamente es un problema. La única forma que tiene el área de compliance de demostrar su valor en las empresas donde son totalmente comerciales, digo, ¿no? Es cuando te cae una inspección y decís, mirá, me están pidiendo 14 puntos, los cuales tengo todo, porque vengo luchando para tener todo, ¿no? Pero yo tengo clientes que me llaman y me dicen, necesito el manual. Bueno, ¿y cuánto me cobra la multa si no lo tengo tanto? Ah, bueno, deja de pago la multa. Claro. Y es así, ¿no? Entonces, eh, sí, si desde el directorio no se entiende la importancia de compliance para evitar, y no solo sanciones económicas, ¿no? Porque, o sea, reputacionalmente, sí. Si el directorio no entiende ese riesgo, tanto reputacional como económico, nunca va a haber una buena relación entre comercial y compliance. Pero sí es importantísimo que exista, porque compliance sin comercial no puede trabajar porque la compañía, si comercialmente no es atractiva, no va a tener clientes. Por lo tanto, comercial tiene súper importancia, súper, yo no digo no escuchemos a comercial. Hay que encontrar un consenso. Si comercial dice, mira, de mis competidores tienen estos límites, estos límites, estos límites. Pongamos un límite cercano al de nuestros competidores, cuidándonos y poniendo los controles que vos quieras adicionales para poder llegar a este límite. Porque si yo me voy al compliance rígido y te voy a poner de límite lo que ganás y nada más.
no te voy a dar ni un centavo más, pero creo que tampoco es la respuesta, ¿no? Sin duda. Exacto. Creo que ahí hay que educar ambas partes, ¿no? Un poco comercial con el área de compliance con el área de producto y al comercial con el área de compliance. Que ambos entiendan ahí. Totalmente. Las capacitaciones, y estoy hablando capacitaciones tal vez más de reuniones, como no hace falta que sea una capacitación totalmente formal, ¿no? Pero las reuniones constantes en donde se involucre a comercial, se le muestren casos, y obviamente al directorio es súper enriquecedor, porque donde el compliance entienda la importancia del comercial y comercial entienda la importancia de compliance, se llega realmente a un equilibrio de un control moderado. Exacto. Ujú. Delphi, o sea, sobre este tema compliance comercial podemos hacer un webinar aparte porque es realmente muy entretenido. Pero me gustaría pasar ahí al siguiente punto, que es bueno, o sea, un poco lo que veníamos hablando del ente regulador, ¿no? ¿Cómo yo documento y hago una defensa ante la UIF en caso de una inspección de este tema que estamos hablando? Bueno, Ahí. yo creo que acá eh, me voy a separar en dos cosas, ¿no? Primero en cómo tiene que estar documentado el armado del perfil y después cómo documentaría un salto de perfil. El armado del perfil, si por ejemplo vamos por, no sé, tener un perfil, voy a ir tal vez al más común, que es tener niveles iniciales y no tener un perfil con documentación desde el momento del inicio, pero tengo perfiles por niveles. El cliente te ingresa y por el nivel socioeconómico vos le das un nivel 2 que es hasta, no sé, 20 millones de pesos anuales. Si ese cliente te opera por encima de su perfil y nos salta la alarma y yo le voy a pedir documentación de ingresos y lo voy a actualizar ese perfil y ahora ya por documental, ese perfil tengo que dejar constancia de qué documentación se usó, cuáles son los datos, obviamente, y eso tiene que quedar registrado en el legajo, ¿no? De cuáles son los datos que se usaron para actualizar ese perfil y cuál es el nuevo perfil transaccional. Yo no puedo decir, bueno, pasé de 20 millones a 40 millones y que si me preguntan por qué, hago agua, ¿no? O sea, tiene que estar por qué lo actualicé y en qué me basé. Para eso también, obviamente, tiene que quedar el registro, ¿no? En el sistema de que el perfil inicial era 20. O sea, no puede desaparecerme el registro de que inicialmente yo tenía 20 de millones y ahora tengo 40. Sino que siempre me tiene que quedar el histórico de todo lo que se va trabajando sobre el perfil de ese cliente. Además, bueno, ¿no? De la conservación de las operaciones y el legajo, que de más está aclararla. Pero sí es importante para poder entregarle al inspector o mismo al revisor o en una auditoría, es cuál es el perfil que tengo hoy y en qué me baso. ¿No? Yo en las revisorías, cuando me entregan, bueno, mi cliente tiene perfil 35 millones, le digo, bueno, ¿en qué te basaste? ¿Qué documentación te entregó? Mostrame la documentación que tenés y cuál es tu cálculo. Que todo esto tiene que estar escrito en el manual reservado, ¿no? Yo uso tanto porcentaje de ingresos, tanto porcentaje de patrimonio, le agrego tal componente, todo eso tiene que estar escrito. Y si yo quisiera, como revisora, analizar y hacer el juego al revés, de 35 millones, hacer el cálculo, me debería dar lo mismo, ¿no? Para poder validarlo. Ese perfil tiene que quedar dentro del legajo o del sistema para poder hacer el control con las operaciones. Ahora, si un cliente nos salta el perfil transaccional, vos vas a tener la alerta de que el cliente está operando por encima de tu perfil, tiene que quedarte, por un lado, la gestión de en qué fecha te saltó la alerta, tiene que estar el registro de alertas, que es lo que pide después WIF, con la fecha, sin duda, cuál fue la operación o el monto operado que te está haciendo el cliente y por cuánto te superó el perfil. Y tenés que dejar constancia de qué se hizo para poder resolver esa alerta, ¿no? Ahí nace también el registro de inusualidades. Yo siempre recomiendo tal vez tener tres registros, ¿no? El registro de alertas, el registro de inusualidades y el registro de ROS. El de ROS es confidencial. El de inusualidades son aquellas operaciones que cuando te saltó la alerta
no se podían resolver. Entonces, digamos, son esas que antes de llegar al ROS las estás evaluando como posibilidad de ROS, ¿no? O sea, son más graves que una alerta, porque si a vos te salta una alerta a un cliente porque te operó por encima de su perfil, le pedís documentación hoy, mañana te la mando y lo actualizaste, no fue una inusualidad. Simplemente tenía la documentación desactualizada. El último recibo de sueldo lo tenía hace 3 años, me mandó el nuevo, le actualicé el perfil y ahora me está esperando por encima del perfil. Pero la inusualidad sería que te manden el recibo de sueldo, pero así todo esté operando por mucho más del recibo de sueldo. Esa operación es inusual. Es una operación que la compañía va a empezar a analizar desde otro lado, poniendo otro foco para ver si amerita o no hacer un ROS. Entonces, ese procedimiento, que también tiene que estar en el reservado, es súper importante porque es lo que después va a demostrar la gestión del área. Y toda esa trazabilidad es lo que te permite, si hiciéramos un ROS y WIF te hace un requerimiento sobre un ROS, poder demostrar todo lo que se hizo, porque también WIF te puede llegar a sancionar si el ROS se hace sin justificación real. Entonces se tiene que haber tratado por todos los medios posibles que tiene el sujeto obligado de evitar hacer el ROS, ¿no? De realmente tratar de justificar esa operación. Entonces, tener un buen procedimiento y bien armado y prolijo te permite eso, ¿no? Poder mostrar la gestión, la trazabilidad del ROS o no ROS, porque del no ROS también. Si llegara WIF a decirte qué operaciones te hizo tal cliente y por qué no lo reportaste, tenemos que tener el justificativo de por qué no lo reportamos. Y si no tenemos un buen registro de alertas con todo lo que hicimos, con que nos entregó el recibo de sueldo, que analizamos que gana tanto, que nos está operando por tanto, y toda la documentación nunca nos va a dar. Entonces, la gestión y escribir todo lo que uno hace, porque a veces uno hace cosas, me pasa con clientes que hacen cosas, pero que no se escriben, no están, no me las dejan constancia. Y si no están las constancia, para el inspector que viene, que hay varios que no entienden ni la actividad, sobre todo con las actividades nuevas reguladas, los inspectores están primero entendiendo la actividad, entendiendo las operaciones, entendiendo los clientes. Y encima cuando te mandan el registro de alertas, te mandan tal alerta, tal cliente, hizo esto, se cerró, sin ningún tipo de explicación o todo el análisis que está en la cabeza del analista, nadie le va a poder leer la cabeza al analista. Entonces, tomarse el tiempo, aunque parezca una pérdida de tiempo, pero tomarse el tiempo de escribir lo que uno hace, es la mejor defensa que tiene el área de compliance frente a cualquier pedido que se haga. Porque después se te va el responsable de compliance o el analista o quien te lo hace y se llevó consigo el análisis de esa alerta. Así que eso creo que es importante y para eso tiene que estar el procedimiento escrito, ¿no? De cómo se va a hacer, en dónde se va a dejar, cómo se hace esto, cuántos días tengo para analizar esto, si lo elevo, no lo elevo, si se va elevando la alerta o si el área es de una sola persona y es la que define todo eso tiene que estar escrito. Espectacular. Justo te iba a decir, si el analista se fue, sonaron porque se va con él toda la información que usó para resolver, ¿no? Y bueno, Totalmente. ahí, por último, y ya para darle un cierre al webinar, si tuvieras que arrancar de cero, ¿qué cambiarías para que el perfil transaccional sea una herramienta útil y no solo un requisito para poder cumplir con la normativa? Mira, yo creo que si el perfil transaccional está bien calculado y funciona, hasta hay en compañías en donde no necesita otra alerta, porque es la alerta para detectar inusualidades por definición, ¿no? Para encontrar, porque si usted está operando por encima de lo que está ganando, es como, ¿qué mejor que realmente tener eso? Pero bueno, hay que llegar a que eso funcione y sirva. Creo que el momento clave es el proceso de alta del cliente, sea que se tenga onboarding digital o que se haga con formulario o vía mail o como se haga hoy en día la apertura de caso sujeto obligado. Pero pedir la documentación desde el momento del alta es súper importante. Mientras menos información tengas, contactarte después con el cliente para que te mande.
es más, o sea, yo tengo clientes que me dicen, no, pero primero le pido esto y después si necesitas le pido todo el resto. No te lo van a mandar. O sea, una vez que ya, obviamente que hay sujetos obligados que tienen una ventaja total y absoluta, como por ejemplo bloqueo preventivo de cuentas, por más de que al Banco Central no se lo podamos decir, y demás que obviamente es una gran ventaja, ¿no? Porque si vos querés la plata, lo estás poniendo entre la espada y la pared del cliente. Pero si no estás en esa ventaja de hacer ese tipo de cosas, si el cliente no manda documentación desde el momento del alta y tenemos muy poca, y estoy hablando a veces de la básica, ¿eh? Por ejemplo, hasta tengo clientes que no piden la actividad. Entonces, aunque parezca raro, hay de ese tipo de casos. Pedir la información es súper importante, porque si no empezamos, si no tenemos eso, ni siquiera se puede empezar a hablar. Tener una buena segmentación de riesgos, porque también si bien son dos herramientas distintas, el perfil y la matriz de riesgos, o sea, van en conjunto y juegan en conjunto. Y para mí la matriz de riesgos, uno de los principales factores que tiene que tener es lo que opera el cliente, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente el riesgo que tiene un sujeto obligado por el usuario? Si el usuario te opera 10 pesos, 10 pesos, yo ni porque no tenga ingresos lo voy a reportar, ¿no? Porque, o sea, tampoco vamos a llenar a WIF de ROS, por más de que WIF ahora en la nueva normativa dice que reportemos independientemente del monto. Yo también me voy a basar en un enfoque basado en riesgos. Entonces, si el cliente nos está operando 10 pesos, el riesgo que tiene ese usuario para el sujeto obligado es bajísimo. Si yo tengo al mismo cliente con las mismas características y les está operando 100 millones de pesos, donde las sanciones de 1 a 10 veces lo que opera por no reportar, o sea, claramente me quedo con el que opera 100 millones de pesos. Y tampoco podemos hacer que todos los usuarios sean de riesgo alto, porque perdemos el foco en quién nos tendremos que concentrar. Entonces, la parte transaccional va muy ligada con la matriz y con el perfil. Si yo tengo una buena matriz de riesgo y tengo bien segmentados a los clientes, en donde me queda de riesgo alto no más del 4 o 5% de los clientes, yo me puedo concentrar en esos, me sirve para llevármelo al perfil transaccional. Si el nivel de riesgo está bien segmentado, usar el desvío por nivel de riesgo es una herramienta que está buenísima. Primero, porque desde que se redujo de 150 a 90 días, el análisis de alertas, todas las áreas que tienen muchas alertas y que las estaban analizando el día 49, porque se vienen acumulando, tuvieron que achicar y empezar a analizarlas el día 89 para cerrarlas, ¿no? Si vos las separás por nivel de riesgo, vos podés decir, bueno, las alertas que me saltan por perfil transaccional, que son de riesgo alto, me las voy a poner como de vencimiento interno de 30 días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque además de que me está operando por encima del perfil, yo ya sé que este cliente me está operando por mucha plata, porque es de riesgo alto. Ahora, si me está operando por fuera del perfil, el cliente es de riesgo bajo y me está operando por fuera del perfil porque yo inicialmente cuando ingresó le di el perfil default, que el perfil default es 1 millón por mes, y me está operando 1.300.000, y tal vez no necesariamente me tengo que enfocar inicialmente, ¿no? No digo de no resolver la alerta, pero lo que quiero decir es, tal vez primero me quiero concentrar en que me está operando 100 millones de pesos. Entonces, sí creo que el proceso de alta y tener una buena matriz de riesgos hace que termine funcionando mejor el perfil transaccional. Este, Porque nos va a permitir concentrarnos, aunque sea primero, en aquellas operaciones en las que sin documental, como un cliente que nos está operando 100 millones de pesos, sea muy difícil resolver. El que nos está operando 1.300.000, tal vez le sacó un buro de crédito y veo que el nivel socioeconómico es A y ya lo puedo cerrar con eso y ni siquiera lo molesto al cliente, ¿no? Entonces, esos dos puntos van a facilitar muchísimo al perfil transaccional. Tratar de automatizar, obviamente depende del tamaño del sujeto obligado, sin lugar a dudas, pero sujetos obligados que tienen muchísimas transacciones diarias, si uno no automatiza el control de la operación acumulada frente al perfil, hace que tal vez vos estés mirando
Si mirás, por ejemplo, a mes vencido, estés mirando operaciones que te superaron el perfil hace 29 días. Claro, Entonces, además de que te achica el tiempo de análisis, de alerta, eh, hace que la tarea manual y control manual, porque además, si no lo tengo automatizado, tengo que estar bajando el reporte de operaciones, que se te traba el Excel y demás, hace que sea súper difícil poder tener una buena gestión. Insisto que también depende del tamaño de la compañía, la cantidad de operaciones, la cantidad de clientes, al igual que qué información uso para armar el perfil. Y otro dato que también está buenísimo es cómo te venía operando el cliente, porque la misma definición de WIF te habla que también tengamos en cuenta el histórico de operaciones del cliente. Si yo tengo un cliente que te venía operando siempre 1 millón de pesos mensuales, lo podemos ir ajustando por inflación, no importa, pero 1 millón de pesos mensuales, y de la nada nos operó 100 millones de pesos, yo a ese cliente lo quiero ver. Sí o sí lo quiero ver, porque quiero saber qué pasó. Tal vez te entrega documentación de ingresos de algo extraordinario, por ejemplo, que también es una documentación que se puede utilizar sin duda, pero utilizar también el histórico de operaciones de ese cliente dentro de esa compañía también me importa, porque es lo que te permite conocer mejor al cliente. Por eso siempre los clientes nuevos tienden a tener un poco más de riesgo que los clientes que ya vienen con historia y operaciones, ¿no? Así que eso también, y obviamente capacitar tanto, y vuelvo a agarrar el tema inicial, tanto al directorio, al área comercial y obviamente al resto de la compañía, pero bueno, al directorio para que entienda la importancia de contar con esto y que esté bien armado y que ni simplemente no sea que te firme el acta que tienen que tener formal de la aprobación de cada una de las cosas y que esté firmada y no sepa ni lo que está firmando. Comercial y atención al cliente, primero para que entiendan qué se está pidiendo de documentación y por qué, ¿no? Y la lucha de decir, que venga comercial y diga, che, me estás bloqueando los clientes, ¿no? Y decir, no, bueno, resolvámoslo para tratar de no llegar al bloqueo del cliente, porque el bloqueo del cliente es lo que hace que el cliente se enoje. ¿No? claro. Entonces, tratar de evitar el bloqueo del cliente, pero eso va a funcionar si el perfil que se armó o los límites que se están armando llegan a un equilibrio y no son definidos pura y exclusivamente por comercial con montos súper elevados. Así que creo que eso tal vez son los cuatro, creo que dije cuatro, los 4 puntos que hay que concentrarse para poder armar algo bueno. Espectacular. Delphi, te queríamos agradecer de parte de Combrief por compartir ahí tu tiempo y experiencia. Sin duda que el webinar estuvo muy bueno. Y bueno, de nuevo, ahí tienen el contacto de Delphi, mi contacto, por si quieren profundizar en algo más de todo esto. Muchas Bueno. gracias a todos por sumarse y su tiempo. Bueno, gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa me hablan.